Expulsado de un paraíso que pudo haber existido jamás, aquel animal pensante que descubrió su primera arma al empuñar una rama y darse cuenta de que, como extensión de sus extremidades, le daba ventaja sobre sus enemigos, un día armó el rompecabezas y desmitificó su creación divina, y la mitológica manzana le permitió conocer los mecanismos de cambio por el que la naturaleza transforma las especies, enfocando sus estudios en el desarrollo de la posición erecta y locomoción bípeda, el pulgar, que permitió su oponibilidad y lo facultó para asir objetos, en el crecimiento y reordenamiento del cráneo, en la estructura ósea facial, con una dentadura de piezas pequeñas, dispuestas parabólicamente en la mandíbula, con un tercer molar más pequeño en la serie dentaria, y el diente canino sin sobresalir. Al tratar de explicar por qué el hombre está desprovisto de pelaje, según Boult, el hombre es el producto de una gestación incompleta, con genitales desarrollados con capacidad reproductiva, neotenia, teoría apoyada en la semejanza morfológica que existe entre el recién nacido humano y el feto de un chimpancé gibón en la última fase de su gestación. Engels, por ejemplo, planteó que a partir de cambios morfofisiológicos y anatómicos, o sea en la forma y función dentro del cuerpo, en una raza de monos antropomorfos extraordinariamente desarrollados, adquirieron nuevas habilidades, asumió nuevas actividades y tomó conciencia, como resultado de la creación del trabajo. Por sus hábitos de trepar prescinden de las manos para caminar, haciéndose ésta más independiente, al tiempo que los pies, como únicos responsables de la locomoción, los obligó a adoptar una posición erecta. La complejidad de la mano fue heredada a cada generación, de tal forma que la complejidad de sus funciones la llevó a la perfección en su destreza y habilidad, brindando una ventaja adaptativa, al grado que la mano, comenta Engel, no solo era el órgano del trabajo, sino un producto del mismo, donde el beneficio para la mano era benéfico para el cuerpo. La relación mano-trabajo-sobrevivencia no implicaba una discriminación, porque un homosexual es tan productivo o más que cualquier heterosexual, así que este planteamiento no está en función al sexo. Por otro lado, la facultad de hablar debió darse a partir de una laringe habilitada para articular sonidos, que al igual que la mano se especializó. La necesidad de comunicación indujo a la emisión de sonidos estructurados y ordenados fonéticamente, que dieron origen a las palabras. Aunque algo lamarckiano, Engel planteó que la necesidad fue la que creó al órgano. En este orden de ideas se desarrolló el cerebro, con él, los sentidos y la coordinación de los mismos. Como resultado del trabajo, perfecciona su capacidad creativa, cambia sus hábitos alimenticios, incluyendo una dieta rica en proteínas a partir de la ingestión de carne, acortando su digestión y estimulando el desarrollo de órganos, en especial el cerebro. Aprendió y adquirió conciencia a partir de explicar sus actos por medio del pensamiento y no en función a sus necesidades, dejando de actuar por instinto para empezar a actuar con la razón, dando origen a una concepción idealista del mundo. Las primeras respuestas al medio ambiente fueron instintivas, originadas por un estímulo interior que caracteriza a los animales. Adquirió conocimiento de los hechos al acumular numerosas experiencias cuyos estímulos requerían siempre la misma respuesta, de tal forma que fue condicionando su conducta para responder con eficacia al diario acontecer. Con la retención mental de los sucesos y objetos se dio paso al aprendizaje, facultando la capacidad de reconocerse a sí mismo y sus propios estados, hasta tomar conciencia de su personalidad física y moral. De este condicionado aprendizaje se hablará después. Los sentidos evolucionaron como órganos sensoriales especializados, y la utilidad aislada de cada uno de ellos resultaba limitante e instintiva. Sin embargo, al utilizarlos en conjunto y a voluntad enfocados hacia un objetivo, fue capaz de llegar al análisis, al conocimiento racional, y a la comprensión de las ideas como una representación mental de cosas abstractas o universales, a partir de la percepción de los sentidos. El ver y oír son estímulos que el órgano envía al cerebro. Este lo interpreta consultando la memoria y en respuesta envía la asociación de una imagen o idea.
donde las respuestas están en función del cúmulo de información que se almacenó a través del aprendizaje, aunque cabe recordar que, a diferencia de ver y oír, observar y escuchar implica una percepción analítica. La curiosidad y el impulso natural del hombre contribuyó al desarrollo del conocimiento e idealización del mundo, pero el grado de desarrollo limitó su pensamiento y por ende su intención de hacer algo. De tal forma que el aprendizaje en base a la observación se hizo dependiente de la voluntad, restringiéndose el conocimiento, razón por la que los individuos enfrentan y conciben el mundo de manera diferente. Todos estos cambios crearon un círculo interdependiente de estímulos y respuestas, que permitió en sentido figurado, que el hombre empezara a separarse de los animales. El nómada se independiza, se vuelve sedentario y empieza a aprender. Diversifica y perfecciona su trabajo a partir de la caza, la pesca y la domesticación de animales. Finalmente descubre la agricultura y el manejo del fuego, el arte textil, la alfarería, la orfebrería, etc., el comercio, la religión, las ciencias, surgen naciones y estados, el derecho y la política. La formación, el conocimiento y las aplicaciones de sus experiencias son tan variadas y personales, que permitió existiera diversidad en los alcances a que pueda llegar la comprensión, aunque no me atrevo a afirmar que la comprensión y el conocimiento sean directamente proporcionales, ya que existen otras limitantes, como los prejuicios, la enajenación, los paradigmas, etc., que citaremos con frecuencia. Todo el saber y el hacer del hombre se perdería si éste no encontrara y diseñara mecanismos que permitieran su trascendencia. Cada generación tendría que empezar desde el principio, y de este modo las ganancias de las generaciones pasadas serían inútiles. Así como fue capaz de almacenar información en su cerebro, debió serlo para asegurar que sus conocimientos quedaran en su comunidad, y para ello fue necesario se estableciera una interacción transmisor-receptor que diera paso a la educación. Cada generación concibe un mundo distinto al de sus antecesores de un pasado al que llama historia. Así como en la ontogenia, es posible observar en la evolución del mono a hombre las facetas de formas primitivas de su desarrollo. De forma análoga podemos decir que un individuo durante el curso de niño a adulto simula su evolución sociocultural. Sin embargo, la educación necesitó de medios de comunicación. La palabra como instrumento del lenguaje hablado, corresponde a un sonido o conjunto de ellos que expresaban una idea, y permite distinguir las cosas al llamarlas por su nombre. Para crear una palabra fue necesario memorizar la fonética ordenada que se empleaba cada vez que se nombrara una idea, cosa o evento, de tal forma que, para tener siempre la misma interpretación, la pronunciación debía ser siempre igual y uniforme. Las ideas llegan a conceptualizarse cuando la palabra concibe a la idea a través del entendimiento, y ésta se vuelve la expresión de sí misma. Las primeras palabras fueron emitidas de forma aisladas, y solo hacían referencia a los conceptos y su significado, pero el conjunto de palabras facultaron la expresión de los sentimientos, facilitando un lenguaje primitivo en el que la idea surgía de la interpretación del conjunto de conceptos. El vocabulario carecía de la palabra puto y su connotación peyorativa. La homosexualidad como concepto y palabra propiamente dicha no es mencionada en el Antiguo Testamento. Más bien fue un obsequio posterior de los traductores influenciados por la nueva doctrina homofóbica. El niño primitivo no se sentaba detrás de un pupitre a esperar que alguien le diera un conjunto de instrucciones que debía tener en cuenta para ponerlas en práctica durante su desarrollo. Su aprendizaje se daba a través de la participación e imitación de la sociedad en la que vivía, contribuyendo a un rudimentario acervo cultural, a partir de la interpretación de sus experiencias al interaccionar con el medio ambiente. El lenguaje permitió a los adultos dar indicaciones y reprimendas a los niños para que éstos entendieran y asimilaran las acciones permitidas, prohibidas y restringidas. De este modo eran moldeados para que fueran aceptando su rol y se incorporaran a la vida activa del grupo. Ahora bien, si siempre se reprimió la homosexualidad de tal forma que se censuraba su expresión, evitando que ésta fuera aprendida, ¿de dónde se tomaban los modelos que han trascendido hasta nuestros días?
La importancia de transmitir el conocimiento de padres a hijos quedó en función a los valores primitivos que permitían una vida fácil y segura, distinguiendo aquellos productos comestibles, la diferenciación de los venenosos, la obtención y uso del fuego, la elaboración de mazos, lanzas y flechas, las técnicas de caza entre otras cosas.